Está bien. Estamos atentos, ¿no? También yo tengo que estar atento, junto con ustedes. Y bueno, pues vamos a seguir continuando con la enseñanza de la palabra de Dios. Y el tema de hoy es la acepción de personas, para los que anotan. La acepción de personas. Y bueno, antes que todo, pues sería bueno que recordáramos que en esta vida todos los hombres hemos sido creados iguales, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Todos somos iguales ante los ojos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Todos somos iguales. ¿No? Y debemos de entender, hermanos, que nada hemos traído al mundo y por lo tanto que nada nos vamos a llevar de este mundo, ¿sí o no? Hace un tiempo me decía una persona, dice, mira, ni los zapatos que traes puestos te vas a llevar. Y le digo, pues sí es cierto, ¿no? La verdad es que ni los zapatos que traigo puestos me voy a llevar. Y eso pues debo de irlo entendiendo constantemente, ¿no? Que nada he traído a este mundo y nada me puedo llevar. Por eso es que, hermanos, ante Dios no podemos jactarnos de ninguna de nuestras posesiones ni de nuestros logros delante de Dios, ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado ¿por quién? Por Dios. Todo lo que tenemos, tu casa, tu carro, tus hijos, la vida que tú tienes ahorita, te está siendo dada ¿por quién? Por Dios. Su palabra dice que Él nos sostiene con la palabra de su poder y con la diestra ¿de qué? De su justicia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios en esta parte no hace acepción de personas. Y acompáñame a Romanos 2:11, perdón. Dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia en Roma y les dice, porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para con Dios. Y sí es cierto, para con Dios todos somos iguales. Por lo tanto, hermanos, Dios habla también a su iglesia en estos tiempos y nos quiere hablar a través de la epístola de Santiago. Acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 1. Y dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de ¿qué? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, vemos cómo Dios usa la vida del apóstol Santiago para hablar y exhortar a la iglesia. Y más que exhortarla, la lleva a una reflexión, hermanos.
en esta parte. Dios quiere estarnos también llevando a reflexionar cómo está nuestra vida. Por eso es que en el versículo 1 habla Santiago y les dice, hermanos, ¿qué? Míos. Cuando Santiago habla otra vez esa palabra, hermanos míos, ¿se está colocando al mismo nivel que sus hermanos? ¿Sí o no? Eso habla de un corazón sencillo, humilde delante de Dios, ¿sí? Y Él se identifica con ellos cuando les dice que nuestra fe, fíjate, no dice que su fe, dice que nuestra ¿qué? Nuestra fe, ¿sí? ¿Qué está haciendo Santiago? Está considerando que era necesario obrar conforme a la fe, conforme a lo que han escuchado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros, de los que nos decimos creyentes, debemos de estar conscientes que es nuestra responsabilidad actuar de acuerdo a lo que creemos. Es mi responsabilidad, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del ministro de alabanza, no es responsabilidad del ministro de Ujieres, del ministro de iglesia infantil, actuar conforme a lo que creemos. ¿De quién es responsabilidad? Dile al que está a tu lado, es nuestra responsabilidad. Y así es, hermanos, es personal. Nuestra responsabilidad delante de Dios es actuar conforme a lo que yo creo, ¿sí o no? Y nosotros vemos cómo Santiago está llevando a reflexionar a la iglesia y les dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso ¿qué? Señor Jesucristo. Santiago nos muestra que una verdadera fe debe de estar fundada ¿en quién? En nuestro glorioso Señor ¿qué? Jesucristo. Ahí debe de estar fundada mi fe, mi confianza y decirle, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi fortaleza. Esa es la fe que verdaderamente está siendo firme, está siendo fundada en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y también nos hace ver lo que estaba pasando en aquel entonces con la iglesia, al decirnos que la fe, ¿cómo tenía que ser, hermanos? Dice el versículo ahí, que nuestra fe, dice, sea, ¿cómo? Sin acepción de personas. Es decir, que no debemos de mirar a nuestro prójimo, hermanos, y juzgarle solamente por su apariencia exterior. ¿Sí recuerdan el pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud? ¿Por qué creen que se los dijo? Porque había quienes juzgaban por la propia apariencia, exterior. Pero bueno, eso pasaba en aquel entonces, hoy ya no pasa, hermanos, ¿no? Aunque pues no digamos amén, ¿no? Algunos. Por eso nos advierte que no mostremos nosotros como hijos de Dios favoritismos. La iglesia en aquellos días estaba manifestando ¿qué? Favoritismo. Dios tuvo que usar la vida del apóstol Santiago para que la iglesia reflexionara, entendiera qué era lo que estaba haciendo. Así como hasta el día de hoy se sigue manifestando y se deja esas personas que hacen favoritismo, ¿qué pasa? Se dejan influenciar, ¿por qué? Por los prejuicios. ¿Sí? ¿Qué es un prejuicio, hermanos? Es decir, que nosotros tenemos opiniones preconcebidas, generalmente negativas, hacia algo o hacia alguien. Eso es un prejuicio. Entonces, la iglesia en la que se encontraba Santiago, había hermanos que estaban juzgando a las personas y a las cosas sin conocer bien las causas suficientes, ¿sí o no? Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó y nos lo dejó claro, ¿sí o no? No juzguéis según qué, sino juzgar con justo juicio. No te hagas prejuicios de tu hermano, de tu vecino, de tu patrón. No te hagas prejuicios de ellos. No te hagas prejuicios de las cosas tampoco. También hay personas que se dejan influenciar. ¿Por qué? Por poner la esperanza, ¿sí? De esperar algo a cambio en aquellos que tienen una mejor posición económica. Y eso también es hacer diferencias.
A eso nos lleva. Es por eso, hermanos, que cuando cada uno en las congregaciones que estamos caminando y esforzándonos por madurar, cada uno de nosotros cuando se pasa el sobre para que tú vengas y diezmes, no se te pide que le pongas nombre. ¿Qué estamos nosotros ahí cuidando? Ustedes qué están cuidando y nosotros también qué estamos cuidando. Que las personas que están administrando o los pastores que están o el pastor que está a cargo de esa congregación no vea quién da más y quién da menos y no tienda a qué, a hacer un favoritismo hacia esa persona. Porque es pecado delante de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Satanás entra hasta aún por esas situaciones, esas áreas de la iglesia que tienen que estar ¿qué? En orden y decentemente delante de Dios, hermanos. Tenemos que estar cuidando también esa parte. Cuando nuestra fe está puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo, somos verdaderamente influenciados ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí o no? Cuando tu fe está confiada ahí en el Señor y está puesta en Él, ¿por quién estás siendo movido tú? ¿Por lo que dicen tus pensamientos, lo que dicen los demás, lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios? Te estás siendo influenciado por Él. Por lo tanto, muy difícilmente va a haber en ti un favoritismo hacia una cosa o hacia alguna persona, ¿sí o no? Difícilmente. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo ¿qué? Influenciada por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es, hermanos? Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Las coyunturas y los tuétanos. Y fíjate lo que hace la palabra. Dice que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones de nuestro corazón. Te digo algo, nos exhibe para ver cómo estoy pensando y cómo estoy actuando delante de Dios. Si las cosas que yo estoy pensando y actuando son conforme a lo que dice la palabra. Y si no, pues tengo que corregir esa parte de mi vida. Tengo que esforzarme en el Señor, en su gracia y en su misericordia, pedir su ayuda. Ahora, sería bueno hacernos una pregunta, ¿a poco no en este pasaje, en este versículo que estamos estudiando? ¿Por qué cosas me estoy dejando ser influenciado hoy en día? Porque muchos se están dejando tal vez influenciar por el carnaval, ¿no? Estamos en la temporada de carnavales, ¿no? Y a veces, ¿cómo te das cuenta? Pues la boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿no? El mundo, hermanos, es una influencia para satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. Bien tremendos. Los malos pensamientos y las malas actitudes. Es decir, que el mundo es un ¿qué? Como un campo militar de entrenamiento para satisfacer las pasiones desordenadas, ¿sí? Tú te das cuenta y ves a los niños cómo los tienen los padres metidos en la computadora, metidos en la televisión, en la tablet, ¿sí? Y al final de cuentas ya no son los padres los que dan la indicación y la orden, ya son los hijos quienes ordenan ¿a quién? A los padres. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo sin darse cuenta ellos? Están entrenando a sus hijos para satisfacer sus pasiones desordenadas. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo, hermanos. Ustedes salen allá afuera y tú dices, oye, ¿qué es esto? La gente está entrenando a sus hijos ¿para qué? Para practicar el pecado. Para eso lo están haciendo. Por eso es que Dios usaba la vida de Santiago, quien ahora recurre a una ilustración y nos dice en el versículo 2, Santiago 2:2, dice, porque si en nuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué nos está hablando Santiago aquí? ¿Qué observamos nosotros aquí? Que Santiago nos habla de un contraste en esta parte de este versículo. Cuando entra en la congregación el rico que usa ropa ¿qué? Lujosa y cara. Y cuando entra el pobre, ¿sí? Que usa su ropa como hasta sucia, ¿no? Y cuando la trae toda andrajosa y desagradable. Pero ese no es el énfasis, ¿eh?
El énfasis viene en el otro versículo. Sigamos con el versículo 3. El propósito de este contraste que Santiago está mostrando es este en el versículo 3. Y dice, y miras, ¿cómo? Con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Cuál es el propósito de lo que Santiago habla en el contraste del versículo 2? De mirar con agrado. ¿Qué quiere decir mirar con agrado, hermanos? Prestar atención, tomar en cuenta, atender bien. Es decir, que los hermanos en la congregación donde se encontraba Santiago, ¿sí?, prestaban mucha atención en la apariencia exterior de estos dos visitantes, y para ellos esto era lo más importante. Eso era lo que pasaba en esa congregación. La pregunta sería para nosotros, hermanos, ¿sí?, ¿a qué estamos prestando nosotros mucha atención hoy en día? Aún estando aquí en la congregación, si prestamos atención a la apariencia exterior o en verdad prestamos atención a lo que yo pienso, hablo y actúo entre mis hermanos. ¿A qué le estoy prestando atención, hermanos? Durante toda esta semana, ¿a qué le has prestado tú mayor atención? Solamente tú sabes a lo que le estás prestando atención. Pero Dios quiere que nosotros le aprendamos a prestar atención ¿a quién? A Él, a su palabra, a estarnos metiendo con Él, porque todos necesitamos ser cambiados, ¿sí o no? Sí, hermanos, todos lo necesitamos. Nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos da un ejemplo en Lucas 20:46, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 46. Fíjate lo que dice: guardaos de los escribas que gustan de andar, ¿cómo? Con ropas largas. Pero ¿a quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Desde el 45 le dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, y ¿qué más? Aman las salutaciones ¿en dónde? Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos ¿en dónde? En las cenas. ¿Qué era lo que ellos observaban? ¿Lo exterior, sí o no? Eso era lo que se manifestaba en aquel entonces. En verdad nosotros debemos de preguntarnos y de reflexionar, hermanos, si estamos prestando atención en que yo no esté buscando que los demás me tomen en cuenta por mi apariencia exterior, o que yo no esté prestando atención en lo exterior de otras personas. Debo de estar considerando eso. Ahora, la reacción inmediata de los miembros de esa iglesia en aquel entonces, ¿qué fue? Mostrar diferencia entre el rico y ¿quién más? Y el pobre. Ahora, a esto se le llama ¿cómo? Discriminación. Eso se le llama eso, discriminar. Yo te pregunto, ¿esto es pecado delante de Dios, sí o no? Sí lo es, hermanos. Ahora, reflexionemos un poquito y pidámosle a Dios que nos esté trayendo a memoria cuántas veces nosotros hemos discriminado a otras personas. O en el matrimonio, a veces nos discriminamos, ¿no? Sí, ya, no te preocupes, ahorita lo hago. Sí, ya te entendí. ¿Qué estamos haciendo? Discriminándolos. O a los hijos también, ¿no? Sí, ya te dije que sí hagas esto y el otro, pero espérame porque estoy muy ocupado. Es la verdad, hermanos. A veces caemos en ese pecado. O hacemos acepción de personas también. A un hijo le damos más que al otro. Y nosotros tenemos que tener cuidado delante de Dios que no estemos haciendo eso.
O los que no tenemos hijos, cuando vamos en la calle, ¿qué haces cuando se te acerca un indigente y te pide, dame unos tenis, ¿no? Corriendo te quitas los tenis y se los das, ¿verdad? Hermanos, debemos de ser entendidos en el Señor y de reflexionar esa parte. No podemos hacer acepción de personas. Aunque tengas a un rico al lado y a un indigente al otro, debemos de tratarlos como Dios nos los pide. Y esta discriminación es pecado delante de Dios. Por eso sigue hablando el apóstol Santiago en el versículo 4. Dice, hace una pregunta Santiago: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Fíjate, Santiago le pregunta a la iglesia, ¿para qué? Para ver si la iglesia se responde a sí misma. No les está diciendo, ustedes están haciendo distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. No le dice eso Santiago. Santiago es usado por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, para llevar a la iglesia a reflexionar y que se dé cuenta. Le está haciendo una pregunta. Dense cuenta, hermanos. ¿No hacen ustedes distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? La palabra distinción en el original griego quiere decir diacrino, y que habla de separar completamente, discriminar, hacer diferencia entre unos o otros. Es decir, que debemos de darnos cuenta que no se puede discriminar a nadie, hermanos. A nadie podemos discriminar. Esa palabra discriminación, fui a buscarla en el diccionario y dice, es un trato diferente que se le da a una persona por motivos de que es de otra raza o sexo, de que tiene otras ideas de los demás diferentes, o que es de otra posición económica. Eso es discriminar, que tú le estés dando un trato diferente a una persona por el simple hecho de que es pobre o es rica, por el simple hecho de que es político o no es político. Estamos discriminando a la gente delante de Dios. Esos malos pensamientos de estos cristianos equivocados se manifestaban en sus hechos, en sus acciones. Y algunos de esos pensamientos eran estos: que el estar bien vestido para ellos en aquel entonces era señal de ser hombres buenos, y el estar mal vestidos es señal de tener un carácter malo. Eso era lo que ellos pensaban en aquel entonces. O que el valor de las personas se puede medir por su riqueza, y que la situación financiera debe fluir en la aceptación en la iglesia. Porque hay iglesias y hay congregaciones donde son para pura gente de dinero. Y hay pastores que dicen, a mí Dios me ha mandado a predicarles a los financieros. Mentira, la Biblia dice, id y predicar el evangelio a toda ¿qué? A toda criatura y en todas las naciones. A toda criatura. Y sacan el texto fuera del contexto para aventar su mejor pretexto. Y ya se están justificando ellos delante de los hombres, pero delante de Dios no hay justificación que valga si no está en el orden de la palabra. Y están haciendo ¿qué? Discriminación, acepción de personas, y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Y eso somos, hermanos. Cuando nosotros caemos en el pecado de la discriminación, estamos siendo jueces con malos pensamientos. Pero te digo algo, Dios en su amor y en su misericordia nos ayuda. Él nos limpia de todo ese pecado, de todos esos malos pensamientos. Porque estos malos pensamientos se oponen al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10:25, vamos a ver un ejemplo. Hermano, un favor, ahorita no podría responderte directamente porque pierdo el hilo de la enseñanza. Al final, si quieres, anótalo y me lo preguntas, ¿no? De favor. Ahora sí que para no perder la secuencia, ¿no? de la enseñanza.
Dice Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley, ¿qué hizo? Se levantó y dijo, para probarle. Fíjense la intención del corazón, ¿eh? La Biblia nos deja ver, luego las cosas. Y le dice, maestro, y le hace una pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué le preguntó? Haciendo. Ahí está la clave, hermanos, haciendo, ¿sí? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le pregunta, ¿cómo lees? Y entonces aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué más? A tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Vivirás, ¿sí? Cuando nosotros estamos teniendo malos pensamientos y estamos haciendo discriminación o favoritismo, nos estamos oponiendo al mandamiento de nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Y lo estamos viendo bien claro. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo, ¿cómo? Como a mí mismo. Hermanos, vamos a poner un ejemplo, fíjense bien. Si yo estoy en paz con Dios, ¿cuál debe de ser el anhelo y la intención de mi corazón para con mi prójimo? Que Él esté en paz con Dios. Ahora, estoy hablando de una paz, de una reconciliación de Dios con el hombre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De eso estoy hablando, de esa paz. No de una paz de que, ay, me siento bien porque ando de vacaciones. No, de esa paz no. La paz que habla la Escritura es de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de tus aflicciones, de tus persecuciones, de tus angustias, tienes paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque has sido reconciliado con Dios por medio de Jesús. De esa paz se está hablando. Y si yo tengo esa paz, ¿cuál es el anhelo de mi corazón para los que están perdiéndose allá afuera? ¿Cuál debe de ser el anhelo de nuestro corazón? Ahora, voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo puedo sentir y desear. La pregunta es, ¿lo estoy poniendo en práctica? Entonces, regreso al ejemplo. Si yo estoy en paz con Dios, ¿cuál debe de ser la intención de mi corazón para con mi prójimo? ¿No la de que Él también esté en paz con Dios? ¿Sí o no? Ahora, pero fíjate, si yo pienso de manera diferente, por ejemplo, si yo tengo una posición económica buena y deseo que también mi hermano la tenga, en realidad estoy siendo un juez con malos pensamientos, ya que el reino de Dios no consiste en esto, dice Pablo, Romanos 14:17. Ahí nos dicen qué consiste el reino de Dios. Si el reino de Dios está en mi corazón, yo anhelo que esté en el corazón de mi prójimo, ¿sí? Ahora, no con esto estoy diciendo que las riquezas son malas delante de Dios. Lo que es malo es amar las riquezas, hermano. Pero tengamos cuidado, que a veces ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? Porque el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, para que el hombre sea reconciliado con Cristo Jesús. Y dice Romanos 14:17, ¿qué dice? Porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que yo tenga una buena posición económica, hermanos, no me va a quitar el pecado, ¿o sí? No. Ni lo va a quitar a mi prójimo, ¿o sí? Hago esa pregunta, respóndanme. ¿El que mi prójimo también tenga una posición económica le va a quitar el pecado? ¿Verdad que no? Y si yo la tengo y si yo estoy, entonces estoy deseando y anhelando que mi prójimo tenga una buena posición económica, ¿es correcto lo que estoy anhelando delante de Dios conforme a la Escritura? ¿Verdad que no? No es correcto. Entonces, lo que verdaderamente nos quita el pecado, hermanos, es la justicia de Dios, es decir, su palabra que es justa y recta.
¿Por qué? Porque cuando la escudriñamos nos muestra nuestra injusticia, ¿sí o no? Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, nos está ahora sí quedando Dios con todo, ¿sí o no? Ahí nos está mostrando que somos nosotros injustos delante de Dios, porque aún llegamos a cometer pecado estando en este cuerpo de carne. Eso es lo que nos está mostrando, ¿sí? Entonces, cuando escudriñamos nos muestra nuestra injusticia y nos lleva ¿a qué? A arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que la sangre de Cristo Jesús, ¿qué hace? Nos limpia, hermanos, de todo pecado y nos trae ¿qué? Esa paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y por consecuencia, ¿qué voy a manifestar? El verdadero gozo en el Espíritu. Tenga dinero o no tenga dinero, sí o no. Y estoy en esa reconciliación con Dios y estoy entendiendo que en esto consiste el reino de Dios, ¿sí? No en anhelar que el otro tenga mayores riquezas, no en anhelar, no, el anhelar verdaderamente que mi hermano, que mi prójimo, si no es mi hermano, que en anhelar que Dios, el reino de Dios esté en él, que esté la justicia de Dios manifestando en su vida, que haya paz en su corazón y que haya gozo en el Espíritu. Ese es el verdadero reino de Dios. Y por consecuencia manifestamos el gozo en el Espíritu, aunque no tengamos una casa, un carro, una vestimenta de marca, o estemos pasando por tribulación o angustia. Pero hoy vivimos cosas diferentes, hermano. En la iglesia de Cristo en estos tiempos no está pasando eso. La iglesia de Cristo está enfocada más en lo suyo propio, y eso lo lleva a veces hasta a discriminar y a hacer acepción de personas, ¿sí? Hay muchos que llegan a pensar, estando en la congregación, ¿sí?, que el motor de su servicio es lo que Dios les da. Y no es así. Nosotros servimos a Cristo por amor a Cristo, porque hemos entendido que nosotros no tenemos con qué pagarle el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y hemos decidido rendir nuestro corazón y nuestro amor al Señor. Pero muchos piensan de manera diferente. No, pues yo sirvo a Dios porque Dios me bendice, ¿no? Y Dios me ha dado esto y esto y esto y esto y esto el otro. Y hasta te los cuentan. Y no es así, hermanos. Ese no es el motor de mi servicio a Dios. Esto no tiene ningún peso eterno, así te lo digo. Ninguno. El que si yo tengo ese pensamiento de estar pensando que el servir a Dios, Dios me va a dar, discúlpame, pero estamos mal. No es así. Nos dé o no nos dé Dios, nosotros tenemos que aprender a servirle, sí o no, y con gratitud y con amor. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir al mundo, sí o no. Dice que no vino a condenar al mundo, ¿sí?, ni para ser servido, sino para ¿qué? Para servir al mundo y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. ¿Qué estamos haciendo la iglesia de hoy? ¿Qué hacemos, hermanos? Que nuestro motor sea Cristo verdaderamente, que nos mueva con su Espíritu Santo, su palabra. Que estés orando y que Dios te esté inquietando a que vayas y ores por algún hermano que sabes que está enfermo y impongas las manos y creas que Dios va a hacer su voluntad. Ese es el verdadero motor que nos mueve, hermano. Lo espiritual, la justicia de Dios en tu vida, en mi vida, hermano. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Y te hablo con firmeza, hermano. De verdad. A veces Dios nos tiene que llevar a situaciones de aflicción para que estemos escuchando la voz de Dios y vayamos y nos metamos con Él. Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres, Señor? Haz de mí tu voluntad. Y entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te empieza a hablar y te empieza a mover. Ve y ora y dale palabra y pon las manos sobre de él. Y no es de que declares por declarar. Y cree en el nombre de Jesús, en obediencia a la palabra que dice que impondremos las manos sobre los enfermos. Y los enfermos, ¿qué va a pasar, hermanos? Sanarán en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Ese es el verdadero evangelio de Cristo, hermanos. El que nos neguemos, ay, hermanos, que tengo que construir mi casa. Dejo mi casa. ¿Qué es más urgente, hermano? ¿Mi casa o la salvación de mi hermano? La sanidad y la salvación de aquella persona. Este es el evangelio de Cristo, hermanos.
Es urgente que aprendamos a dejar de poner la mira en las cosas terrenales, hermano, y ponerla en las cosas de arriba. Colosenses 3:1, Pablo nos habla ahí también. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas que de arriba, y no en dónde, en las de la tierra. ¿Cuántos tenemos familiares que son inconversos? Todos, ¿no? Te hago esta pregunta, no me la respondas. Ay, nada más te hago la pregunta. ¿Qué tanto estás orando por ellos? ¿O ya vino el diablo y te empezó a meter pensamientos de que no van a cambiar, no quieren, siguen igual en sus pecados? ¿O obedeces la palabra? La palabra dice: orad sin cesar. Señor, oro por mi padre o por mi madre, Señor, creyendo que un día en tu grande amor y en tu grande misericordia los alcanzas, mientras tú les permitas vida. Porque yo sé, Señor, que si ellos se mueren, se van al infierno, dice tu palabra. Ten misericordia de mis padres, Señor. Y ayúdame, Señor. Ayúdame en el tiempo de tu buena voluntad a llevarles tu palabra, Señor. Porque la palabra también dice: predicando a tiempo y fuera de qué. De tiempo, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos la iglesia de hoy? Pero bueno, eso pasaba en aquella iglesia donde estaba Santiago, hoy no. La realidad es que hoy muchos podemos estarnos justificando como el intérprete de la ley, ahí en Lucas 10:29. Regresemos a Lucas. Aquel que se había levantado para probar a Jesús. Dice Lucas 10:29. Pero él, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A veces no se lo decimos a Jesús, pero te digo algo, nuestros hechos hablan y no entendemos que todos los que están alrededor de nosotros son nuestro prójimo y a veces los andamos discriminando. Sí, y no es así. Delante de Dios no es así, hermanos. Respondiendo Jesús le dijo, fíjate qué hace lo que hace el Señor Jesús. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, fíjate, en aquel entonces un sacerdote, ¿quién era? El encargado de llevar al pueblo ¿con quién? Con Dios. Eso era un sacerdote, un mediador. Fíjate, él conocía la ley de Dios, ¿sí o no? Y fíjate lo que manifiesta, ¿no? Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Que Dios te bendiga. Sí, pues, está así por sus consecuencias de su pecado. Hay que siga, ¿no? A veces no lo decimos, pero nuestros hechos hablan. Y aconteció, dice asimismo, después, ¿un qué? Un levita. ¿Un levita quién es? Aquel que es llamado para servir en el templo de Dios. Eso es un levita. ¿Y qué somos ahora la iglesia en Cristo? ¿Qué dice la Biblia que somos? Sacerdotes santos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos levitas, sí o no? ¿Hemos sido llamados a servir al Señor? Ahora la pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy sirviéndole al Señor como Él me lo está pidiendo? ¿O como yo pienso y creo? Dice, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano, fíjate,
Un samaritano, ¿quién era aquel entonces? Eran los que no se llevaban entre judíos y samaritanos. Los judíos tenían a los samaritanos y los consideraban como perros. Así los consideraban en aquel entonces, según el contexto. Y no se llevaban, ¿sí? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le hace la pregunta el Señor al intérprete de la ley. Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Misericordia. Dios es misericordioso, hermanos. Te digo algo, a veces se nos olvida de dónde nos ha sacado. De lo vil y lo menospreciado nos sacó el Señor. No éramos nada, nada, hermanos. Los miserables pecadores, eso éramos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Biblia, porque los veo que me ven así. No, la Biblia dice eso, yo no, hermanos. ¿Sí? Yo nada más les digo lo que dice la palabra. Nada más no se enojen. Muchas veces podemos estarle preguntando a Dios qué hacemos, ¿sí? Tal vez sea para heredar la vida eterna, o tal vez sea para ser más santos, o tener mejores dones, o ser más buenos. Señor, ¿qué hago para ser mejor? Tú dime, ¿no? No se trata del hacer, hermanos, sino del ser, como la palabra de Dios nos lo indica. Así como lo hizo el buen samaritano. No hizo discriminación como los otros 2 que manifestaban ser jueces con malos ¿qué? Pensamientos, ¿sí o no? Sino que puso su mirada en las cosas de arriba, el buen samaritano, y aplicó el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ahí está bien claro. ¿Sí? Dejó de poner la mira en sus cosas terrenales, ¿sí o no? Se negó a sí mismo, tomó su cruz y ¿qué hizo? Amó a su prójimo. Regreso con Santiago capítulo 2 versículo 5, hermanos. Vuelve otra vez Santiago a hablarnos y a decirnos: hermanos míos, ¿cómo? Amados. Amados. La boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿Qué había en el corazón de Santiago? Amor hacia sus hermanos, ¿sí? Por eso es que les hablaba cómo debían de conducirse, ¿sí o no? Ahora, hoy en día, tú le hablas a un hermano en la congregación y le dices: hermano, es que debes de conducir. No, es que aquí no hay amor. Tú nada más me estás dice y dice y dice y dice. Espérame, hermano. O sea, si te digo lo que dice la palabra de Dios, es porque ¿qué? Porque te amo. ¿Sí o no? Mira, voy a poner un ejemplo y voy a bajar un ejemplo a lo natural. Si estuvieras en tu casa y en el patio está tu hijo o tu hija jugando con una pelota y de repente ves que está aventando la pelota y de repente ves que la pelota pega en un vidrio de una ventana y esa ventana, el vidrio de la ventana ya estaba cuarteado y ves que se va a caer, ¿qué haces? Pues le avisas, ¿no? ¿A poco no? Ahora, ¿le avisas para que no se le caiga el vidrio o porque lo amas? Pues, ¿qué crees que está haciendo Dios con nosotros en esta mañana? Nos está avisando que no hagamos discriminación. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama, hermanos. Dios nos ama con amor eterno, dice su palabra. Él nos ha amado. Por lo tanto, te prolongaré mi misericordia, dice el Señor. Pero a veces nos olvidamos de eso por andar poniendo los ojos del entendimiento en las cosas terrenales y nos olvidamos de las promesas que estén ahí.
celestiales, eternas, las que tienen valor, hermano. Decía un hermano, voy a hacer un paréntesis. ¿Tú qué quieres cuando llegues al cielo? ¿Ser felicitado o ser consolado? ¿Qué queremos, hermano? Sí, ¿no? La verdad. Yo ahí lo dejo, ¿no? Yo ahí lo dejo mejor, ¿no? Ya es personal, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, ¿no? Regresamos un poquito a Santiago, ¿no? Hermanos míos, amados, ¿sí? Oíd, les dice, ¿sí? Y hace una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? Fíjate, para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. ¿A quiénes? ¿Para quién es el reino de Dios? Hermano, tus palabras no se escuchan. ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo hago esa pregunta y lo dejo. A veces nuestros hechos hablan lo contrario que nuestras palabras. Cuando dice Santiago, no ha elegido, esa palabra elegido en el original griego quiere decir eklegomai, que habla de seleccionar, escoger, significa elegir para sí, pero fíjate, no implicando ello necesariamente un rechazo de lo que no ha sido elegido. No quiere decir que Dios a ti sí te elige, a ti no, a ti sí, a ti, no. Eso estaríamos hablando de un Dios injusto. No, ¿sí? Dios es justo, ¿sí? Que dice que todo aquel que cree será que salvo. Ahora, yo decido creer o no creer, sí o no. Entonces, ahí está la justicia de Dios, porque algunos predican otra cosa, ¿sí? Que Dios ya tiene a sus escogidos y a sus elegidos. Y no es así, la Biblia no habla de eso, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un Dios que hace acepción de personas, ¿sí o no? Y no, no es así. Esta palabra cuando Santiago les habla y les dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y les hace, fíjate, Santiago les hace la pregunta para que se respondan ellos mismos. Es más, la misma pregunta trae la respuesta, ¿sí o no? Te la voy a leer de nuevo. Y dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido para los que le aman? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿sí o no? Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Pero ¿qué estaba esperando Santiago? Llevando a la iglesia a reflexionar, a que se dieran cuenta cuál estaba siendo su actitud delante de Dios. Las escrituras enseñan claramente que en su gracia electiva Dios escoge no en base a méritos, sino en razón de su amor hacia su pueblo. Deuteronomio 7:7, hermanos. Cuán grande es el amor de Dios. Fíjense, Dios usando la vida de sus siervos para hablarle a su pueblo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido, ¿quién? Y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿qué? ¿Qué éramos antes de venir al Señor? Nada. Por eso al principio yo te dije, nada hemos traído a este mundo y nada ¿qué? Nos vamos a llevar. Nada, hermano. Dios dirige su amor al pobre, hermanos, y al necesitado, ya que sus ojos están siempre sobre ellos. Pero no quiere decir que, mira, aquí vamos a aclarar un poquito las cosas, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no es que Dios muestra su amor hacia el pobre, al que anda ahí todo, sin nada que comer y todo. Espérame, vamos a acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. La Biblia dice que Dios mira de los hombres, ¿qué mira? El corazón, ¿sí? Algunas personas están viviendo su pobreza porque no trabajan.
viviendo vergüenza porque no trabajan, ¿sí o no? Es la consecuencia de su mala decisión. Ahora, no quiere decir que Dios lo escoge y lo elige a ese que no trabaja, no, espérame. Cuando dice de pobreza, habla de una pobreza espiritual. ¿Qué pobreza espiritual habla? Aquel que reconoce su condición y su necesidad ¿de quién? De Dios. Eso habla la Biblia de esa pobreza, ¿sí? Por eso es que el amor de Dios va dirigido al pobre y al necesitado, ya que sus ojos están siempre ¿qué? Sobre de ellos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Constantemente reconocemos nuestra grande necesidad de Dios? Mira, si en lo natural un pobre anda necesitado por comer, ¿sí o no? Pues ahora pásalo a lo espiritual. ¿Cómo debemos de estar nosotros? Necesitados de comer ¿qué? La palabra de Dios. Pero muchas veces no mostramos eso con nuestros hechos o con nuestras palabras. Mostramos lo contrario: orgullo, autosuficiencia, soberbia, altivez. Se ve, hermano, se ve en nuestras vidas. Entonces, acompáñame a Salmos 12:5, hablando de la pobreza y la necesidad que hay en los hombres que anhelan el amor de Dios. Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice ¿quién? Pondré en salvo al que por ello ¿qué? Suspira. ¿Cómo estamos tú y yo? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te sientes tú cuando pecas contra Dios? Hombre, te digo algo, te quieres morir. Te sientes de lo peor, miserable de mí. Señor, ya no quiero estar pecando contra ti. ¿Y eso de qué habla? De que anhelas la santidad de Dios en tu corazón. De eso habla. Y estás ahí anhelando, ¿sí o no? Constantemente la presencia de Dios, ¿sí o no? Y eso habla de una necesidad, ¿sí? De una pobreza, ¿sí? ¿Y qué hace Dios? Se levanta y te pone a salvo. Porque dice la Biblia, no yo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces ¿qué? Lo levantará Jehová. Jehová, no el hombre, ni nosotros mismos nos levantamos. Si hoy tú y yo estamos aquí de verdad de pie, y si estamos sentados recibiendo la palabra de Dios, es por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos y que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, hermanos. Por su grande misericordia estamos aquí. También la elección es obra de Dios, como enseña Pablo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios, ¿según qué? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? ¿Para avergonzar a quién? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a fin de que nadie se jacte ¿en qué? En su presencia. Nadie, hermano, nadie. No podemos jactarnos de nada, tú y yo. La Biblia habla y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Si en algo ha de alabarse es en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia a millares, dice la palabra. En eso debemos de alabarnos, hermanos, en conocer y entender que Él es Dios. Es por eso que Dios, regresando a Santiago, Santiago habla y les hace la pregunta a la iglesia y les sigue diciendo: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Cuando habla de ser ricos en fe, dice, los ricos en fe son los creyentes que ponen su confianza plena en Cristo Jesús, y por consecuencia, fíjate lo que viene, y en la mañana lo hablábamos en la clase de santidad, viene grande galardón.
Y la Biblia, mira, ya me está llegando ahorita la palabra, dice, que cuando ponemos nuestra fe en Él, dice, es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es que galardonador de los que le buscan. Hay galardones, hermano, para los creyentes, para los hijos de Dios que estamos poniendo nuestra confianza plena en Cristo Jesús. Pero ¿cómo debemos de acercarnos a Él, hermano? A ver si nos responde, a ver si nos ayuda, o cómo. Confiadamente. Hebreos 11:6, acompáñenme por favor. A veces tenemos conceptos cerrados de ser ricos en Cristo Jesús, pero la verdad es que ser ricos en Cristo Jesús es, la verdad, estar llenándose del Espíritu constantemente y saber que Él lo llena todo. Esa es la realidad, hermanos, que Él llena esas áreas de tu vida, que Él te fortalece para que tus concupiscencias estén sometidas a la palabra de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Porque es necesario. ¿Es qué, hermanos? Dile al hermano que está a tu lado, es necesario. Esa palabra necesario habla de forzoso, obligatorio, preciso. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Hermanos, es forzoso, te digo algo, acercarnos confiadamente a Dios, porque esto habla de que somos ricos ¿en qué? En fe. La pregunta es, ¿qué tanto me estoy acercando a Dios? Vamos a ver un ejemplo de acercarnos a Dios. Mateo 15:21. Dile al que está a tu lado, no te duermas y acércate a Dios. Ya si se enoja, pues ha de entender que no lo amas. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, ¿quién es, hermano? Le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Se les había olvidado el segundo mandamiento, sí o no? Discriminaban. Ahí está la discriminación. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y ¿qué hizo? La actitud de su corazón lo manifestaba externamente. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Se acercaba a Dios, sí o no? ¿Se acercó dudando? Se acercó confiadamente. ¿Sabes por qué se acercó confiadamente? Porque entendía su pobreza espiritual. Y muchos de nosotros hoy en la iglesia no entendemos nuestra pobreza espiritual y no nos acercamos confiadamente a Dios por medio de Cristo Jesús. Y a veces no tenemos ni la confianza para decirle, socórreme. Es más, ni para postrarnos. Y dice la escritura, respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella ¿qué? Hora. Fe, hermanos, acercándonos a Dios confiadamente.
Por eso Santiago les hacía la pregunta a la iglesia: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No se dan cuenta que son ricos en fe? Casi les está diciendo. Hermanos, ¿no nos damos cuenta cuán ricos somos en la fe en el Señor? Que a veces andamos discriminando a otros y olvidándonos de las riquezas espirituales de amar a tu prójimo. Te digo algo, hoy tienes la oportunidad, tal vez al final, de acercarte a algún hermano o a alguna persona y de darle gracias a Dios por su vida y de decirle: hermano, gracias a Dios por tu vida. De verdad, con todo mi corazón te lo digo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Pero a veces estamos haciendo lo contrario, discriminando a la gente por su vestimenta, por su posición, o porque sabe más, o porque sabe menos, o porque ella es más grande, o porque es muy joven. Y no es así delante de Dios. Estamos pecando contra Dios y hemos hecho eso. Cuando Santiago les habla herederos del reino que ha prometido a los que le aman, la palabra reino en el original griego ahí quiere decir basileia, que habla de un gobierno. Entonces podemos entender que el gobierno de Dios, ¿cuál es? Todo aquel que Jesús empieza a hablar en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz, ¿sí? Habéis oído que fue dicho: no matarás, ¿sí? No cometerás adulterio, no te afanes, ¿qué habéis de comer el día de mañana? Si aún los pajarillos no trabajan ni comen. Todo eso es el reino de Dios, el gobierno de Dios en tu corazón, en tu vida. Pero hay muchas personas aquí que viven afanadas por las cosas terrenales. Y eso no trae ningún galardón, déjame decirte. Mateo 6:33, hermanos. Es una orden que nuestro Señor Jesús nos da. No es si queremos. Mas buscar primeramente, ¿qué? Di conmigo: el gobierno de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué? ¿Cuáles? La vestimenta, el alimento, ¿sí? Tus necesidades. ¿Quiénes son los que le aman? Juan 14:15, hermano. Estos versículos van de la mano, de verdad. Cuando yo pongo mi confianza en Cristo, estoy mostrando que le amo. Cuando yo no permito dejarme afanar por las situaciones de esta vida, estoy mostrándole que le amo. Dice el apóstol Juan, Jesús hablando, y dice: si me amáis, ¿guardar qué? Esa palabra guardar habla de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta cuán ricos somos en fe, hermanos? ¿Y por qué a veces estamos pensando otras cosas? O siendo jueces con malos pensamientos, hermanos, como iglesia. Cuando hoy es un día de oportunidad para hacer lo bueno, ¿sí o no? Dios habla en el Antiguo Testamento, en Isaías: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer ¿qué? Lo bueno. Eso habla Dios. Regreso con Santiago capítulo 2 versículo 6. Pero fíjate cómo Dios, que conoce el corazón de la iglesia, habla y dice a través del apóstol Santiago: pero vosotros habéis afrentado ¿a quién? ¿Al pobre en su pobreza o al pobre en espíritu también? Está tremendo, ¿verdad? De veras que a veces te cae el entendimiento de Dios como una cubeta de agua fría. Y aún estando aquí, hermanos, esa es la misericordia de Dios.
y le hace la pregunta a la iglesia: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Si Santiago nos preguntara ahorita: hermanos, ¿no los ricos nos oprimen y no son ellos los que nos arrastran a los tribunales? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sí. ¿Pero sabes por qué le hacía la pregunta a la iglesia? Para que se dieran cuenta. La palabra que utiliza Santiago ahí cuando dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, esa palabra afrentado habla de ofender, deshonrar. Ofendemos muchos al pobre. Entonces la exhortación que Santiago hace a los creyentes es seria, hermanos, por mostrar favoritismo para con el rico. La finalidad de esta exhortación a los creyentes es para que abran sus ojos y vean la realidad al hacer esta pregunta. Santiago les recuerda que en aquel entonces los judíos ricos e influyentes tenían el poder de arrastrar a los pobres cristianos judíos a las cortes. ¿Para qué? Para acusarlos falsamente. ¿No hicieron lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? ¿No compraron falsos testigos para acusarlo falsamente? ¿Qué te esperas? Si eso le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos esperamos tú y yo? Pero ¿sabes qué es lo que quiere el enemigo? Tenernos callados, que no hablemos, que no prediquemos, que no vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación, que estemos enfocados en las cosas de este mundo. Y cuando estamos enfocados en las cosas de este mundo, tendemos a caer en afrentar al pobre en espíritu también. Aquel que es rico en su pobreza, en la fe, perdón. El cristiano que se mantiene fiel sin dejarse contaminar por el pecado del favoritismo y soporta la injusticia, demuestra que tiene la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos han pasado? No levanten la mano, pero yo te digo algo. ¿Cuántos han pasado injusticias en esta semana bien tremendas? ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos echado mano de nuestra propia justicia o encomendamos la causa al que es justo? Ayer yo platicaba con unos hermanos y están pasando unas pruebas bien fuertes, tremendas. Y yo le decía: hermano, me decía, no, hermano, he entendido que todo lo que obra es para bien para los que amamos al Señor. Y yo, ¿sabes qué? Yo dije: Señor, gracias por la vida de mis hermanos. De verdad. Tomé un momento, y te lo digo no con jactarme, hermano, porque no soy nada, pero sí tomé un momento y unos minutos para darle gracias a Dios por la vida de mis hermanos que están creciendo, que están madurando en el Evangelio, que están entendiendo cuál es el verdadero reino de Dios. De verdad. Y ahí los ves, ahí andan en su trabajo predicando el Evangelio, metidos con una pasión al Señor tremenda. Tú te acercas a platicar con ellos y hasta dices: pues invítame, ¿no?, a predicar, ¿no? La verdad. Pero ya cuando vienen las pruebas, ahí no me invites, ¿no?, a las pruebas, ¿no? No, hermanos, tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada también. Así como predico, también me van a venir las pruebas. Pero ¿sabes qué quiere el diablo? Que tengas la boca cerrada, que no hables el Evangelio. El Evangelio de Cristo trae vida a las almas que están muertas en sus delitos y pecados. Y debemos de mantenernos fieles en obedecer la palabra de Dios y no dejándonos contaminar por el pecado del favoritismo. A este sí le predico y a este no. Este como que se ve que tiene mejor posición. Este pues como que no va a traer buen diezmo a la congregación, ¿no? No, es que de veras Satanás tira unos dardos y unas opresiones a la mente, hermano, pero bien tremendas. Regreso a Santiago capítulo 2 versículo 7. Vuelve a hacer otra pregunta el apóstol Santiago y dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Cuando dice blasfemar, habla del el original griego de blasfemeo, hablar mal, calumniar. ¿No hablan mal los ricos y calumnian el buen nombre que ha sido invocado en nosotros los hijos de Dios? ¿Sí o no? Ay, míralo, se dice cristiano, pero pues no tiene nada. Está bien pobre, perdido. No. Lo que hacen esos hombres es blasfemar contra Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús fue blasfemado, fue calumniado, ¿sí o no?
por los escribas y los fariseos, quienes eran ricos en aquel entonces. Tan ricos eran que hasta contrataban testigos falsos. Pero eso nada más se daba allá, ¿eh? Hoy aquí en México eso no pasa. Aquí pues nada más hay debajo del agua, ¿no? Sin que se vea el asunto, ¿no? El problema no es ese. El problema es que eso a veces se está permitiendo dentro de las congregaciones. Donde a veces llega el pastor con toda la familia y todo, y el pastor empieza a poner a los hijos como pastores y les empieza a pasar su lana, ¿no? Y cuando ya se levanta alguno, ay, es que, a ver hermano, ven, también te vamos a dar tu mochada, pero, ¿no? Andando blasfemando, ¿no? El nombre que fue invocado. Pero Dios habla a su iglesia, hermanos, de verdad. Dios le abre los ojos a la iglesia también. Algunos que están aquí es porque ya han experimentado cosas bien tremendas también. Cómo Dios habla a la iglesia y hace ver cómo los pastores no andan caminando bien en el orden de Dios. Esta gente rica que ocupa los más altos cargos del país y tienen derecho a exigir gran respeto, pierden la estima de los cristianos cuando usan mal el nombre de Jesús, cuando ofendían a los creyentes que pecan contra Dios. Si Dios nos ha permitido tener cargos, hermano, fíjate bien, de responsabilidad a nosotros en la iglesia, hoy en el gobierno, déjame decirte que es por la pura gracia de Dios, que si tú tienes un trabajo en el gobierno es porque Dios te ha puesto ahí, pero bajo un plan y un propósito, no para exigir derechos, sino para servir a otros. ¿Y cómo le vas a servir? Tu vida tiene que dar testimonio de que el evangelio de Cristo está en ti, ¿sí? No siendo tranza, no aplicando la de que no tranza no avanza, no, haciendo las cosas en orden y decentemente. Si Dios te ha puesto ahí en el gobierno es para algo, bajo un plan, bajo un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos muestra que cuando yo hablo mal, fíjate también, ¿sí? Cómo se blasfema contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hablo mal de un hermano o un ministro, es porque no estoy entendiendo que ese hermano o ese ministro también es creado a imagen y semejanza de ¿quién? Al igual que yo, ¿sí o no? Sí, hermano. Ahora, si ese hermano y ese ministro y ese siervo de Dios, Dios está en su corazón, ¿contra quién estoy altercando? Estás calumniando y no estás calumniando al hermano. Está bien tremendo. Pero la verdad es que pues, sí nos pega, hermanos. Sí nos pega y eso nos lleva a que tengamos más temor de hablar mal de un hermano o de un ministro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no yo, que acarreamos juicio para nosotros mismos. Y es bien tremendo. Entonces Santiago está haciendo claramente, ¿sí?, exponiendo su palabra a la iglesia. Sigo con el versículo 8 y les dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les dice? Bien, pero fíjate lo que les dice, si en verdad la cumples, si en verdad la estamos cumpliendo. ¿Sí? Santiago nos dice que el creyente que cumple la ley de Dios dada en las escrituras, hace la voluntad de Dios y evita caer en el pecado de la discriminación. ¿Sí me explicó? Ahora, la verdadera ley es la que nos habla en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice el apóstol Juan, hablando también a la iglesia: si alguno ¿qué? Dice, yo amo a Dios y aborrece ¿a quién? Es que, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ahí va la pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto?
Y nosotros tenemos este ¿qué? Mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también ¿a quién? Mira, hermano, si yo estoy teniendo malos pensamientos y discriminando a mi prójimo, entonces estoy manifestando que no amo ¿a quién? A Dios. Y por consecuencia, no amo a mi prójimo. No te estoy amando si te discrimino. Si estoy haciendo favoritismo aquí en la congregación, perdóname, pero la Biblia dice que no estás amando a Dios, estás en pecado. Nosotros los pastores tenemos que temblar ante la palabra de Dios, hermanos. Y eso lo digo para nosotros los pastores, hermano. Si nosotros hacemos favoritismo con algunos de ustedes, hermano, yo me meto en problemas con Dios. Y viene una situación de acarreo, de juicio a mi vida, tremenda, hermano. Con Dios no estamos jugando a la iglesita nosotros los pastores. Hemos sido levantados por la misericordia de Dios, hermano. Y tenemos la grande responsabilidad de vivir consagrándonos y viviendo en santidad delante de Dios, postrándonos constantemente, buscando la presencia de Dios, hermano. Para que Dios hable a nuestras vidas y demos la palabra como Dios quiere que la demos al pueblo, para que Dios haga lo que tiene que hacer en los corazones de su iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles allá afuera, hermano. Allá afuera es un campo de entrenamiento para las pasiones desordenadas. Si la iglesia se quiere ir allá afuera, está en toda la libertad de decidirlo, hermano. Pero si la iglesia se quiere seguir consagrando y viviendo para Cristo, gloria a Dios, hermano. Porque a eso hemos sido llamados, a santidad, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estamos aquí para amarnos, hermano. No estamos aquí para derribarnos, para destruirnos, para hacer diferencia o discriminación entre nosotros. No, hermano, dejémonos de ese pecado. Dios nos ama, nos muestra su misericordia. ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios que aún estando enfermos, Dios te lleva una palabra que te alienta? Extiende su mano de sanidad a tu vida. ¿Y por qué entonces seguimos discriminándonos? Si amo a Dios, amo también ¿a quién? A mi hermano. Lo amo y anhelo que el reino de Dios se establezca cada vez más en su corazón. Y oro y doblo mis rodillas y le pido a Dios por mis hermanos: Señor, que tu reino, que tu gobierno se establezca, tu justicia, tu paz y tu gozo se establezca más en su matrimonio, en sus hijos, Señor, en que ellos puedan vivir siendo la sal de la tierra, la luz de este mundo, aborreciendo el pecado como tú lo aborreces, Señor. Eso es amar a nuestro prójimo también, hermano. Doblar tus rodillas, llorar, clamar a Dios pidiéndole por tu prójimo, que te duela. Regreso a Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis, ¿qué dice? Pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí vemos que Santiago nos dice que Dios no muestra favoritismo, ¿sí? Y lo vimos en Romanos 2:11. Vamos, acompáñame ahí para afirmar la enseñanza. Porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para con Dios. Al contrario, hermanos, Jesús mostró su amor por el pobre tanto como por el rico, ¿sí o no? Así es. Que les dio la oportunidad a todos de ser salvos y hasta el día de hoy nos da la oportunidad de ser salvos, ¿sí o no? Al joven, el joven rico, ¿qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era rico, tenía dinero. Y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, bueno solamente ¿quién? Dios. Los mandamientos sabes: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No robar, no mentir, no codiciar. ¿Y qué hace el joven rico? Todos los he guardado desde mi juventud. Qué bueno era, ¿no? Más que Dios. A veces nos queremos sentir más buenos que Dios.
Y no es así. Y le dice entonces el Señor Jesús: solo te falta algo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿No le dio la oportunidad de ser salvo, sí o no? Era rico, tanto para ricos como para pobres. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Muestra su amor, tanto como para uno como para el otro. Dios es imparcial. Entonces, si Dios es imparcial, ¿cómo debemos de ser sus hijos? Los creyentes debemos demostrar amor por toda la gente sin discriminación, hermanos. Es lo que te decía. ¿Qué vas a hacer si viene una persona indigente que hasta huele mal y todavía se avienta su papel con su inhalante, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a discriminar? ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios ante esa persona? Te pregunto. Como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo lo amamos? Primeramente, hablándole ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, ¿sí o no? Y sabiendo y confiando en que tú no eres el que está obrando, que es el Espíritu Santo usando tu vida para hablarle a esa persona, ¿sí o no? Pero a veces vemos a los indigentes y está tremendo, ¿no? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué somos? Regreso al versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Esto nos muestra que todo pecado evidencia que mi amor a Dios no está siendo completo. Porque todo pecado es tan malo como cualquier otro en el sentido de que quebranta mi comunión con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Quebranta nuestra comunión ¿con quién? Con Dios. Si ese pecado no es perdonado y esa comunión no es restablecida, uno ha roto su unión vital con Dios. Y es claro el Señor. Ahora, su amor y su misericordia, ¿cuál es? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo, ¿delante de quién? Del Padre. Por eso es que si yo, hermano, he roto mi comunión con Dios, es necesario que hoy, no mañana, ni al ratito, hoy, hermano, ¿sí? Sea restablecida tu comunión. ¿Cómo? Acercándote a Jesús, quien es nuestro intercesor delante del Padre. Hebreos 4:14. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido que queremos avanzar y avanzar y avanzar y no podemos? ¿Por qué crees? Hay que preguntarnos cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Y también tengo que decirte, ¿sí?, que hay cosas que me están estorbando para acercarme a Dios. Voy con Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, sumo quiere decir altísimo, sacerdote mediador. ¿Quién es nuestro altísimo mediador? Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice el escritor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia y ¿qué más? Y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Pero muchos no nos acercamos a Dios porque el peso de la angustia, el peso de la duda,
el peso de la inseguridad, de la incredulidad, del miedo, de las aflicciones, me están estorbando y me están impidiendo acercarme a Él. Esa es la realidad. Cuando tú ves a un hermano que anda viviendo en santidad, predicando el evangelio y yendo hacia adelante a pesar de sus tribulaciones y sus angustias, eso es síntoma de que ese hermano se está acercando constantemente ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor Jesús. Pero si la iglesia no predica, si la iglesia nada más se la pasa quejando, haciendo distinción de personas, ¿sí? Y hablando cosas y blasfemando cosas que no son, ¿a dónde se está acercando? Cuando dice acerquémonos, habla y denota venir o ir cerca de, en este caso, ¿cerca de quién? De Dios. Y cuando dice confiadamente, el escritor de Hebreos habla esa palabra de franqueza, seguridad, abiertamente, claramente, en total libertad, acércate. Porque el Hijo del Hombre no vino para qué, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es necesario que te despojes de todo peso. Hoy, te lo repito, hoy es el día que ha hecho el Señor. Hoy, hermano, que nos despojemos verdaderamente de lo que nos está estorbando y nos acerquemos, ¿sí? Con franqueza. Abre tu corazón a Dios. Dile la verdad, cómo has sido en estos días. Dile tal y cual como has cometido tu pecado. Díselo. Ten libertad, Él no te va a condenar. Él lo dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y también lo dice en otros versículos. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar vuestras manos, purificar vuestros corazones. Para eso nos acercamos, para estar limpios. La alabanza decía, ¿no? ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? Y en tu lugar santo morará. ¿El limpio de qué? Yo te pregunto, ¿nos podemos limpiar en nuestras propias fuerzas? ¿En nuestra propia justicia? Jamás. Es necesario acercarnos a Él con franqueza, con libertad, hermano. Tenemos que tener esa libertad, que su Espíritu Santo sepas que Él es quien te guía a acercarte a Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Lleva a la iglesia a acercarse a toda verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiar a la iglesia y a todo creyente a toda verdad. Y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, hermano, nos ayuda. Pero a veces estamos resistiendo al Espíritu Santo, poniendo los ojos en las cosas terrenales y no poniendo las cosas en las de arriba. Debemos de aprender a poner nuestra mira en las cosas de arriba, hermano, y acercarnos a Dios, dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que nos acerquemos con confianza al trono de Dios y recibamos ¿qué? Misericordia. Esa misericordia es la compasión de Dios al hombre, dándole lo necesario para afrontar su necesidad que tiene. Tenemos la necesidad de vivir en santidad, de caminar rectamente, de aprender a discernir entre lo bueno y entre lo malo y tomar decisiones que agraden a Dios como iglesia. Y esa es la misericordia de Dios que se va a derramar en aquel que se acerque confiadamente, en aquel que venga, se postre delante de Dios y sea franco con Dios y se abra abiertamente, con libertad y con claridad, hermano, abra su corazón a Dios. Va a haber misericordia y va a haber gracia. Esa palabra gracia habla en el griego charis de un favor inmerecido, un favor que tú y yo no merecíamos. Yo no merecía la salvación, hermano. Mas por su gracia y su misericordia, hoy tú y yo estamos aquí, hermanos. Es su bendita gracia. Tenemos la oportunidad de acercarnos hoy, no mañana.
Mañana yo no sé si voy a vivir, hermano. Solamente sé que tengo el día de hoy. Y tengo que aprovecharlo para acercarme constantemente al Señor, para hallar esa misericordia y esa gracia. Esto habla también de una influencia divina sobre el corazón del hombre, y su reflejo se ve manifestado en la vida de ese hombre que tiene gratitud a Dios, aún en medio de las consecuencias o las situaciones que esté viviendo y esté pasando, y diga: Señor, gracias. Si esto estoy pasando y es por causa de mi desobediencia, gracias, Señor, porque me estás llevando y me estás enseñando a obedecerte como tu palabra lo dice, Señor. Él es misericordioso, Él es compasivo, hermanos. La pregunta es: ¿qué tanto me estoy acercando con franqueza, abiertamente, en libertad a Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Eso era lo que Santiago quería que la iglesia aprendiera: acercarse a Dios para que no hiciera discriminación entre el rico y el pobre, hermanos. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Regreso a Santiago, capítulo 2, versículo 11. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. Santiago refleja aquí la extensión que Jesús hizo del mandamiento contra el homicidio. Es lo que está haciendo Santiago. Mateo 5:21, hermanos, por favor. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. Santiago hace la extensión de lo que Jesús había dado del mandamiento, ¿sí?, contra el homicidio. Ahora la pregunta es: ¿con quién estoy enojado? Porque si estoy enojado con alguien, ¿qué tengo que hacer? Mira, es bien sencillo, de veras. Y es bien hermoso cuando Dios te permite ser útil en sus manos, aún hasta con los pequeños. Dios va a permitir eso. Para los que tienen hijos, ya se los ha permitido y se los permite constantemente cuando son chiquitos. Los niños tienden a enojarse por cualquier cosita, ¿sí o no? Como niños: ay, no, ya no te hablo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los dejamos así o los ayudamos a que aprendan a resolver la situación en el orden de Dios? ¿Por qué te enojaste, hijo? No, pues es que él me pegó. Ah, muy bien. Y él te pegó. A ver, déjame hablarle. Y ya vienes y le hablas, ¿no? A ver, oye, ¿qué dice él que tú le pegaste? No. Ah, entonces él es mentiroso. No, pues sí le pegué. Ah, bueno, mira, hijo, en algún momento como seres humanos todos fallamos. No somos perfectos, ¿sí? Pero cuando cometemos un error o un pecado y lastimamos a otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Ir y pedirle ¿qué? Pídele perdón, hijo. ¿Cómo estamos? ¿Lo hacemos? ¿O seguimos con el enojo? Porque el enojo te lleva al resentimiento, y el resentimiento te lleva a la amargura. Por lo tanto, airarse contra un semejante es devastador. Despreciar a una persona es un homicidio a los ojos de Dios. Los hombres podemos destruir a nuestro prójimo con una mala actitud. Hay actitudes que te vienen y te salen porque no estás firme en el Señor, pero hay actitudes que con toda la intención te las avientan. Te las hacen con toda la intención, y ahí es donde te destrozan. ¿Por qué crees que Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los demás? Ah, qué responsabilidad le dio el Señor a Timoteo, qué responsabilidad nos ha dado a hoy como hijos de Dios. Ser ejemplo ¿a quiénes? A los demás.
Voy en el versículo 12, ¿verdad? Regreso a Santiago. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, Santiago nos dice que debemos de mirar nuestra vida desde la perspectiva de que vamos a ser juzgados, ¿sí? Es decir, que los que somos hijos de Dios, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, se nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Por eso Pedro le hablaba a la iglesia y le decía, si alguno habla, hable conforme a las ¿qué? Palabras de Dios. Porque la única cosa que nos puede edificar en esta tierra es la palabra. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Sí me explico? Y por eso es que nuestras palabras, no acompañadas por la acción, son vanas. Él nos exhorta a hablar y actuar en la libertad del verdadero amor, hermanos. A eso nos exhorta, a que hablemos y que actuemos en esa libertad, en el amor. Y tenemos que entender esa parte, ¿no? Si alguno de aquí se duele, ¿qué dice la palabra? Pues los demás también se duelen. Somos un cuerpo, hermanos, ¿sí? Y de veras, te digo algo, duele. Por eso es que si yo me presento este día ante Dios y reconozco que soy culpable, pero pido misericordia como el publicano, la Biblia dice que el publicano ¿cómo se acercó? Reconociendo su condición y no dudó en acercarse, fíjate, ¿sí? Y le dijo que no, que la Biblia dice, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Y dice que se daba golpes de pecho. Pero yo me estoy pegando aquí suavecito, ¿no? Yo me imagino de verdad, a veces me imagino cómo se golpeaba él, de que se dolía de su pecado. Y hay veces que Dios nos va a llevar, no a golpearnos, pero así a que nos dolamos de que pecamos contra Él. Y que le clamemos y que estemos postrados y que le digamos, no quiero seguir pecando contra ti, Señor, ayúdame. Ya no quiero, ya no más, Señor. Y le decía el publicano, sé propicio a mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Sí? Que soy, ¿qué? Un vil pecador. Esa era la actitud. Dios nos concede gratuitamente su misericordia cuando se la pedimos, hermano, con un corazón contrito y humillado, pero espera que también nosotros lo imitemos. Si Él es misericordioso con nosotros, ¿cómo debemos de ser nosotros también? Misericordiosos, ¿sí? Por eso dice Santiago en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué hace? Triunfa sobre el juicio, hermanos. Y a veces, ¿cuántas veces sacamos el hacha y ¡paz! Le metes el bibliazo al hermano o al familiar o al que no cree. Y no es así. Tenemos que aprender a hacer misericordia. Precisamente esta semana se oraba, ¿no? En esa parte, ¿no? Que aprendamos a qué? A hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos ante quién. Y esa fue una petición de esta semana, pidiéndole a la iglesia que oren por nosotros los pastores, que vivamos así como dice la palabra, que aprendamos a hacer la justicia de Dios y no nuestra propia justicia. Jesús nos enseña que tener misericordia, fíjate bien, no significa poner de lado ocasionalmente la justicia para demostrar la bondad, no, tiene que ir un equilibrio, ¿sí? La justicia y la misericordia van de la mano. Hay una parte en la escritura, no recuerdo, pero dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso,
mas con el impío aplicas ¿qué? La justicia. ¿Y cuál es la justicia? Pues dile la verdad nada más cómo está su condición delante de Dios y ya, ¿sí? Ya Él decide si se arrepiente o no se arrepiente, y si se arrepiente viene la misericordia de Dios a su corazón, ¿sí? Ahora, entre hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos aplicando la misericordia de Dios? ¿En el matrimonio cómo andamos? ¿Aplicamos la misericordia de Dios o dejamos a la esposa sin gasto? No, porque se puede dar, o sea, no estamos exentos, hermano, que a veces por un enojo, una mala actitud, dices, no, pues ahora no te doy todo el gasto, ¿no? Qué justicia, ¿no? Qué buena justicia, ¿no? Y la Biblia dice que te sometas a tu varón, ¿no? Todavía le saca ahí, ¿no? Y la otra casi que dice amén, ¿no? No, hermanos, a veces tendemos a irnos a otro extremo, ¿no? Se ríen de nervios, ¿verdad? ¿O ya les pasó? Va de la mano, hermanos, la misericordia y la justicia de Dios. Dios es justo, pero también es misericordioso. ¿Con quién? Con aquellos que piden misericordia, al pobre en espíritu, al que reconoce que necesita la ayuda de Dios. ¿Sí? Y la misericordia, te digo algo, triunfa sobre el juicio. Concluimos, hermanos. Dios nos manda a no mostrar preferencia entre las personas, porque la verdadera fe no me lleva a tener favoritismo entre las personas por causa de una apariencia externa para poderla tratar bien. Y cuando lo hago, estoy mostrando que soy guiado por malas intenciones. Dios ha elegido, hermanos, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, pero muchas veces los hemos despreciado. No valoramos las riquezas que Dios ha depositado de su sabiduría de Dios en la vida del corazón de ese hermano y los despreciamos. Y hacemos favoritismo a quienes, a los que vemos que pues como que tienen mejor posición en la iglesia. Y no es así. Hagamos a un lado ese pecado delante de Dios. No olvidemos que si favorecemos más a algunas personas que a otras, cometemos pecado y somos culpables de violar la ley, porque el mandamiento dice también que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si en verdad amamos a Dios, iglesia, por consecuencia vamos a amar ¿a quién? A nuestro prójimo. El viernes, bien hermoso Dios, voy a hacer un paréntesis aquí. Pero Dios derrama de su misericordia, y para eso son los tiempos de oración, hermanos, para venir a buscar la misericordia y la gracia de Dios, unidos como hermanos. Y algunos estuvieron aquí el viernes y vieron cómo Dios se movió, derramó de su misericordia en las necesidades de algunos. Algunos han estado enfermos y Dios está obrando. Y esa es la misericordia de Dios. Y eso, ¿sabes a qué nos muestra? A que cuando nosotros estamos sujetos al mandamiento, estamos mostrando que estamos amando ¿a quién? A nuestro prójimo, a Dios y a nuestro prójimo, por consecuencia. Hermanos, estamos aquí para darnos unos a otros, para aprender. Unos vienen creciendo, otros Dios los va llevando más, un poquito adelante. La cabeza es Cristo, no nosotros. Y Dios nos quiere enseñar. Pero si nosotros no nos doblegamos nuestra actitud, nuestro corazón a hacer lo que Dios nos pide, no va a pasar nada. No va a obrar Dios en su misericordia hacia con nosotros. Y eso habla de que no me acerco continuamente a Dios. ¿Y qué sucede? Pues por consecuencia no amo a Dios, y por lo que viene tampoco voy a amar a mi prójimo. ¿Y cómo lo voy a manifestar? Tratándolo mal o hablando mal de él, menospreciándolo. Recordemos que todo
que en todo lo que digamos y lo que hagamos seremos juzgados por la ley que nos hace libres, y no habrá compasión, fíjense, para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si nosotros hemos sido misericordiosos, Dios ¿cómo será con nosotros? Misericordia. Es una ley de Dios, ¿sí o no? Es un principio de Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, porque Él ha sido misericordioso con nosotros, ¿sí o no? Al abrirnos los ojos del entendimiento y hoy poder ver la verdad. Esa es su grande misericordia. Dios será misericordioso con nosotros al acercarnos confiadamente a su trono de gracia. ¿Para qué nos acercamos a su trono de gracia? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Yo creo que todos tenemos hoy la necesidad de acercarnos en este momento a Dios, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Vamos a acercarnos a Dios como Él está esperando que nosotros nos acerquemos constantemente. No nada más hoy, hermano, el domingo que vienes aquí, no. Él está esperando que te acerques, que tengas esa libertad de acercarte a Dios, que te quites todo peso y todo pecado que te ha estado asediando en tu vida. Él hoy quiere traer esa libertad a tu vida, a tu corazón. Él quiere derramar de su misericordia en tu corazón. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar.